Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la Casa de América en Madrid, en la Plaza de Cibeles, en el corazón de la capital española. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar está con nosotros el director del periódico El Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Está también con nosotros Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento más importantes de España y de Europa. Profesor Malamud, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias y muy buenas. Miguel Enrique, ha habido elecciones en Venezuela, elecciones municipales este pasado domingo. El oficialismo, es decir, el chavismo, ha ganado esas elecciones en 305 de las 335 cabeceras municipales, es decir, tendrá 305 alcaldes de los 335 posibles. El presidente Nicolás Maduro dijo que sabroso es ganar. Y además manifestó, y esta es por lo cual quiero pedirle su opinión en primer término, manifestó que los partidos que no hubieran participado este domingo no podrán participar más. Lo dijo de esta forma, incluso repitiendo el término. Se abstuvieron de tomar parte en estos comicios, por una parte, primero Justicia, el partido de Enrique Capriles, quien fuera candidato presidencial derrotado en las elecciones por Nicolás Maduro. Tampoco tomó parte Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López, e incluso AD, Acción Democrática, que está encabezado ahora por Henry Ramos Ayub. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que esto es otra muestra de que lo que se está organizando en Venezuela es una dictadura autoritaria. Yo no sé si hay ahí una repetición de términos, pero ese es lo que está pasando en Venezuela. Esto demuestra que lo que hay ahí es una dictadura autoritaria o una dictadura. Bueno, este es un esquema donde las elecciones siempre se van haciendo. Es una dictadura electoral, es un término nuevo. Y ellos al principio ganaban las elecciones, después hacían trampas sistemáticamente, salvo las elecciones donde se eligió la Asamblea Nacional, pero ahí la trampa fue anularla con el tiempo con el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué es lo que está planteando Maduro? Ellos están en una negociación, que es esta cosa que maneja Zapatero. Zapatero un poco como agente de Maduro en Santo Domingo, para llegar a una elección presidencial. Ya Maduro dijo que ellos iban a una elección presidencial solamente si le levantaban las sanciones. Bueno, yo no sé cómo va a ser la oposición para levantar unas sanciones que no las pusieron ellos, las pusieron los países. Y además esa es una especie de extorsión que la hace para ir debilitando a la oposición. Ahora, ¿qué pasa en la oposición? La mitad de los posibles candidatos están inhabilitados. Leopoldo López no puede competir, está preso, está inhabilitado. Enrique Capriles está inhabilitado, María Corina Machado está inhabilitada. Entonces es una elección con candidatos inhabilitados y ahora van a inhabilitar los partidos grandes, porque ya lo dijo Maduro, como si él fuera el presidente del Consejo Electoral. Como no participaron en las elecciones municipales, entonces están inhabilitados primero Justicia, Acción Democrática, los partidos grandes, pues. Entonces, y Voluntad Popular. Entonces son elecciones que ellos van montando para ganarlas siempre. O sea, en Venezuela las elecciones no son un indicador de democracia. Pero el presidente Nicolás Maduro, profesor Malamud, dice lo contrario, dice que justamente la demostración de que hay una democracia en Venezuela es que ha habido 3 elecciones en los últimos 140 días. Estas del pasado domingo a las alcaldías, las de hace pocas semanas para las gobernaciones, ganadas mayoritariamente por el chavismo, y también las que se produjeron para escoger a los delegados, a los representantes, a la Asamblea Constituyente, que según la mayor parte de los países del mundo y de la comunidad internacional, pues era una elección espuria y se trata de un organismo que no respeta la voluntad popular y que echó abajo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Ya, lo que ocurre es que esa frase de Maduro, qué bonito es ganar, me recuerda de alguna manera a lo que ocurrió recientemente en las elecciones parlamentarias de Guinea Ecuatorial. No sé si son 120 diputados en el Congreso de Guinea y el oficialismo ganó 119. Se repitió un resultado similar al de 4 años atrás, donde la oposición solo pudo obtener un diputado testimonial para decir que, bueno, que había democracia. Sobre Guinea nadie duda de que es una dictadura. Lo que está claro en Venezuela es que la ley no se cumple, las instituciones no funcionan.
que un presidente en un país teóricamente democrático tenga la potestad de decir: partido que no se presentó, partido que no puede concurrir a las próximas elecciones, es algo inaudito, es insólito. Está fuera de los marcos de la ley. No es el presidente el que debe tener capacidad para imponer esos puntos de vista. Ahora se escuda en que va a ser una medida que tome la Asamblea Constituyente, pero oiga usted, teóricamente esa Asamblea Constituyente se eligió para redactar una nueva Constitución, para adaptar la Constitución de Hugo Chávez, no de cualquiera, la de Hugo Chávez. No han redactado, que yo sepa, un artículo. Por ahí trabajan tan a las escondidas, tan clandestinos, que ya tienen prácticamente el 95% de la Constitución redactada. Pero públicamente no se sabe que hayan avanzado lo más mínimo. Entonces, esa teórica composición de la Constituyente para redactar una nueva Constitución en realidad no era eso. En realidad lo que era superponer un nuevo poder sobre la Asamblea Legislativa que no controla el oficialismo. Entonces, eso evidentemente no se condice con un sistema democrático. El poder electoral no funciona. La justicia está totalmente subordinada al poder ejecutivo. Véase lo que hace la Sala Constitucional, por ejemplo, de la Suprema Corte, que falla sistemáticamente a favor del gobierno en cuanto pleito hay o había. Y nos encontramos entonces en una situación donde hablar de democracia, hablar de normalidad institucional, decía, 3 elecciones en 140 días, muy bien. ¿Por qué no le pregunta a los votantes el señor Maduro cómo sufren por el cierre de colegios electorales, el desplazamiento de colegios electorales, la ubicación de colegios electorales en lugares imposibles de ir a votar, etcétera, etcétera, etcétera? Si eso es ser demócrata, pues podemos nombrar a Nicolás Maduro el gran demócrata del Caribe. Decía usted, Miguel Enrique, que el presidente Maduro lo que está pidiendo es que le levanten las sanciones. Dice que me levanten las sanciones y yo permito que los otros partidos puedan tomar parte en los comicios y demás. ¿No será que eso es lo que él quiere, que está buscando que Estados Unidos le levante las sanciones, a ver si en caso de que él dejara el poder, pues no exista ninguna causa judicial en su contra? Bueno, eso es muy importante porque la crisis económica es tan fuerte. El déficit, bueno, lo que todos conocemos sobre Venezuela, y la incapacidad para obtener recursos, porque ellos convirtieron a Venezuela en un país totalmente importador, desmantelaron el aparato productivo con unos precios del barril muy altos, ahora que eso está muy bajo y que además ellos, destruyendo el aparato productivo, destruyeron también la industria petrolera. Entonces ahora producen casi la mitad de lo que producían cuando llegaron al poder. Entonces ellos necesitan refinanciar la deuda, porque están endeudados, el país más endeudado del mundo, además. Y para refinanciar la deuda, necesitan que los mecanismos de refinanciamiento se reconozcan legalmente. Si hay sanciones, si la Asamblea Nacional Constituyente no está reconocida, si hay todos esos factores, no les van a refinanciar esa deuda si es que logra refinanciar. Entonces están paralizados. Y el año que viene, según el Fondo Monetario, Venezuela va a llegar a unos índices de inflación que pueden llegar al 17.000%. 17.000%. Puede llegar, ahorita está en 2.000, pero la tendencia de la inflación en estas circunstancias lo puede llevar a 17.000%. Y ellos dependen de la repartición de unas cajas de comida que llaman los CLAP, que son importadas. Entonces la venden a 0,10 céntimos de dólar, pero les cuesta $20. Cuando multiplicamos eso por millones de cajas CLAP, tienen que tener dinero, divisas, porque nada es producido nacionalmente. Entonces la situación para ellos es verdaderamente catastrófica porque la posibilidad de que haya una crisis mayor de la que hay, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la comida, desde el punto de vista de todo lo que nunca hemos visto en América Latina, puede ocurrir si ellos no consiguen dinero fresco. Y la manera de conseguir dinero fresco es doblegando la oposición para que la Asamblea Nacional permita la aprobación del refinanciamiento y además le levanten las sanciones, porque hay sanciones económicas. ¿Y usted ve posible que levante las sanciones internacionales, las sanciones que ha impuesto, por ejemplo, el Congreso en Washington, en Estados Unidos? Yo no creo que, aunque obliguen a la oposición a trabajar para ellos,
logren que le levanten las sanciones, porque la esencia de las sanciones está en otros temas, está en el narcotráfico, la violación de derechos humanos, toda una serie de violaciones que han cometido, que es la causa de las sanciones. Entonces, ¿cómo puede la oposición llegar y decir, mire, esta gente no violó los derechos humanos, esta gente no es narcotraficante? Eso no lo pueden lograr. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, profesor Marano? Básicamente sí, es muy difícil que la oposición incida primero sobre el gobierno de Donald Trump o sobre el Congreso de Estados Unidos para aflojar esas sanciones, y lo mismo se puede decir sobre la Unión Europea, sobre todo si tenemos en cuenta el estado de debilidad de la propia oposición venezolana, la fragmentación de la oposición y también las condiciones extorsivas en las cuales se está produciendo ese diálogo en Santo Domingo, se pretende producir ese diálogo en Santo Domingo. Por tanto, está claro que en caso de que la Asamblea Nacional decida avanzar en un pedido formal de levantamiento de sanciones, sería porque le han apretado las tuercas de una manera tal que eso sería muy evidente a los ojos de la comunidad internacional, y no creo que en esas circunstancias haya una marcha atrás, salvo que haya alguna situación excepcional que lo justifique, pero eso es un imponderable. Decía Miguel Enrique Otero, el profesor Malamud, que la bancarrota que puede sufrir Venezuela sería pues multimillonaria. Hay quienes calculan en Washington que podría llegar a ser de 150.000 millones de dólares. Yo no sé si la suma pueda ser superior o alrededor de algo así, y sería tal vez la mayor de la historia. Son estimaciones relativamente conservadoras, porque la opacidad en la cual se mueve la totalidad de la deuda venezolana, tanto en bonos como en títulos de la deuda, es espectacular. Se calcula que son 60.000 millones en bonos, pero ahí, por ejemplo, hay deudas que hay con la República Popular China, por ejemplo, hay deudas con Rusia, que se mueven en un terreno muy, muy opaco, ¿no? Y entonces, saber con exactitud cuál es el riesgo asumido por China, por ejemplo, en relación con Venezuela años atrás, es muy complicado. Lo que sí sabemos es que, precisamente dado el elevado riesgo que tiene China en Venezuela, hay una reticencia cada vez mayor de las autoridades chinas a seguir respaldando, de la forma en que lo habían hecho en el pasado, al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hay algún cálculo de cuánto podría ser la quiebra de Venezuela? Bueno, es que lo que pasa es que los países nunca tocan fondo. Puede ser peor y peor y peor. Nunca se acaban. La realidad es que de la producción petrolera, que eran 3.300.000 barriles, creciendo cuando llegó Chávez, ahora estamos en 1.800.000, de los cuales 500.000 hay que mandárselos a China para pagar la deuda. Entonces quedan 1.300.000. Pero el esquema económico del país hace que se vayan 200.000 barriles diarios o 100.000 en contrabando de extracción, que va a Colombia, van a las Antillas, va al Brasil. Si eso le sumamos el petróleo que le regalan a Cuba, más otras deudas que tienen que pagar con petróleo, pues va quedando una cosita así para financiar eso que ellos, ese esquema que ellos han logrado, que es que todo es importado en Venezuela. Agréguele a eso. Entonces, y además la deuda, el pago de la deuda, el mantenimiento de esa deuda. O sea, la situación es absolutamente caótica. Agréguele a eso la ineficiencia de los gestores de PDVSA, el hecho de que la mayor parte del efectivo que entra se destina no a inversiones capaces de seguir manteniendo la producción de PDVSA, Petróleos de Venezuela, sino a financiar importaciones y financiar el pago de la deuda. Eso explica que las previsiones más conservadoras hablen de una reducción del 30% en el bombeo de petróleo para 2018, lo cual complicaría las cosas todavía más. Ellos tienen un ingreso adicional por el narcotráfico, que ese es uno de los temas más importantes en estos momentos. Venezuela es el único narcoestado del mundo. Después de la alianza de Chávez con la FARC y el ELN, Venezuela se convirtió en el país donde institucionalmente se comercia con la droga. Entonces, eso... Y eso está demostrado. Eso está demostrado. Tiene indictment varios personeros del gobierno. Colombia aumentó la producción de cocaína de 20.000 hectáreas a 150.000 hectáreas. Todo eso sale por Venezuela y está totalmente
identificado hacia Las dónde va. acusaciones de la justicia en Estados Unidos. Exacto. Entonces ahí hay unos ingresos adicionales por el que eso pasó con Colombia en una época. Pero eso obviamente no compensa lo del petróleo, pero sí es un ingreso adicional que hay que considerarlo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Este es tal vez el foro más importante en asuntos del nuevo continente de América Latina en la capital española. Carlos Malamud, hay noticias de Colombia, noticias políticas. Colombia es una mina de noticias y siempre se ha dicho, incluso Miguel Ángel Bastenier, quien fuera subdirector de Relaciones Internacionales del diario El País, solía decir aquí en esta ciudad que si Colombia no existiera habría que inventarla para los periodistas. Por eso le dieron la nacionalidad colombiana. Porque pasa de todo. Bueno, ahora resulta que hay elecciones presidenciales para ver quién va a reemplazar, quién va a suceder a Juan Manuel Santos, el actual presidente, que cumple los 2 periodos el próximo 7 de agosto, el 7 de agosto de 2018. La primera vuelta electoral será en mayo y la segunda, si en la primera ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, en junio, es decir, al mes siguiente. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Y esto es importante, que el Centro Democrático, es decir, el partido político del expresidente y senador actualmente Álvaro Uribe, un partido muy fuerte, un partido de derechas, ha seleccionado a su candidato presidencial. Había 5 precandidatos ahí y en esta ocasión ha terminado como candidato Iván Duque. Después de una serie de encuestas, obtuvo casi el 30% del respaldo de los militantes y de las personas a quienes se les hizo este sondeo. Ahí va a estar respaldado por personas como Carlos Holmes Trujillo, un exministro, o como Rafael Nieto, que también fue viceministro, o como Oscar Iván Zuluaga, que fue candidato del uribismo en las elecciones pasadas, donde fue derrotado por Juan Manuel Santos. Aparentemente, Duque será el candidato fuerte de la derecha en Colombia, aunque él ahora tiene que competir por esa aspiración con Marta Lucía Ramírez, quien fuera candidata a la presidencia por el Partido Conservador, que está respaldada, entre otros, por Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. La derecha va a quedar más o menos alineada ahí. Pero hay otras partes del espectro político. La centroizquierda estará previsiblemente representada en esas elecciones por Sergio Fajardo, que ha sido alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia. Y detrás de él hay senadores importantes de izquierda como Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y Claudia López. No se sabe qué irá a pasar con el candidato del Partido Liberal, el ex jefe negociador del gobierno en la mesa de diálogo con las FARC, Humberto de la Calle, que fuera embajador aquí en Washington. No se sabe qué irá a pasar con las FARC. En Madrid. Sí, en Madrid, es verdad. No se sabe qué irá a pasar también con las FARC, que tiene como candidato presidencial a Timochenko, jefe de ese grupo guerrillero. Y por otra parte hay otros candidatos muy importantes, como Germán Vargas Lleras, que ahora es independiente, que fuera vicepresidente de Juan Manuel Santos. Con esto de Iván Duque, empieza ya a reducirse la baraja de los posibles candidatos a la presidencia en Colombia y ¿le ve usted alguna posibilidad importante a un hombre como Duque? Vamos a ver, lo que está claro es que con el paso del tiempo y a medida que se acercan las elecciones, en marzo hay parlamentarias, en mayo, como bien decía, la primera vuelta de las presidenciales, necesariamente los plazos se acortan y por lo tanto ese pelotón de partida de casi 60 precandidatos se ha ido acortando y todavía, en función de las posibles alianzas que se puedan tejer, se va a acortar todavía más. Es decir, yo creo que al final del día tendremos 2, 3, como muchísimo 4 candidatos que puedan contar para intentar pasar a la segunda vuelta, que va a ser la decisiva. Es decir, salvo milagro totalmente imprevisible de momento, nadie espera triunfar porque con los votos que cada uno tiene es insuficiente para ganar en la primera vuelta. Entonces, todo va a depender de cómo se realice la campaña, primero la precampaña, porque hasta enero las cosas no se van a poner más o menos en situación de salida. Vamos a tener que conocer claramente quiénes son los candidatos, porque de momento son puras especulaciones. Es verdad, Iván Duque ha sido nombrado como el candidato del Centro Democrático, pero si finalmente esa alianza entre Pastrana y Uribe se consolida, se consuma y hay una consulta entre Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, de momento parece, según las encuestas, que quien tiene mayores posibilidades es Marta Lucía Ramírez más que Iván Duque, entre otras cosas porque el conocimiento que tiene la sociedad colombiana de una persona como Marta Lucía Ramírez, con la trayectoria que ella tiene,
es mucho más profundo y más sólido que el que puede tener de un personaje más recién llegado a la política, si se puede hablar en esos términos, de Iván Duque. Por lo tanto, yo creo que todavía es pronto, ¿no? Es decir, están las cosas mucho más claras que hace un mes atrás, cuando todavía la confusión era una especie de agujero negro donde cabía cualquier posibilidad y eran todas especulaciones. Ahora las especulaciones, el margen de especulación se ha reducido considerablemente, pero hay que darle un poco más de tiempo para que las aguas empiecen a sedimentar, a encauzarse, y a partir de ahí, una vez que tengamos más o menos claro cuáles son primero las alianzas que se van a formar, quiénes van a apoyar cada una de esas candidaturas y quiénes van a ser los candidatos, entonces sí podremos saber más o menos, porque luego las elecciones son siempre una caja de sorpresas y más teniendo en cuenta ese grado de puntería tan atinado que últimamente tienen las empresas encuestadoras, pues entonces hay que esperar. Y Enrique Otero, usted sigue muy de cerca la política colombiana. La revista Semana, muy prestigiosa, en este pasado sábado y domingo publicó un sondeo y según esta encuesta, si las elecciones fueran hoy, las ganaría Sergio Fajardo, o obtendría Sergio Fajardo el 18,7% de los votos, seguido por Gustavo Petro, candidato de izquierdas también, exalcalde de Bogotá, con el 14,3%. Después vendría Germán Vargas Lleras con el 12%, posteriormente en el cuarto lugar Humberto de la Calle con el 9,1%, seguido por Marta Lucía Ramírez con el 8,7% y por Iván Duque con el 8,4%. Esto fue antes de que se conociera que Duque iba a ser el candidato uribista. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando? ¿Y qué cree usted que puede ocurrir? Bueno, y el problema más importante es que es el crecimiento de la izquierda. Y hay mucho temor de que eso en el mediano plazo pueda implicar un régimen parecido al horror que nosotros tenemos. ¿Y usted cree que eso pueda ser posible? Porque Álvaro Uribe, el expresidente, habla mucho de la posibilidad de que a Colombia llegue el castrochavismo. Hay millones de personas en Colombia que piensan que eso sería absolutamente imposible. Bueno, según esas cifras sí puede llegar, porque hay los porcentajes de los candidatos de izquierda son grandes. Y eso tiene el apoyo atrás de la gente de Timochenko, la FARC, todo eso que se ha legalizado. Colombia está bombillo amarillo llegando a rojo en relación a la posibilidad de que les entre un gobierno populista de izquierda. Y eso es el temor de la mayoría de los colombianos que yo conozco, esa terrible posibilidad. Yo discrepo radicalmente de esta posición, primero porque Fajardo no es una persona que pueda acusarse de ser próxima al castrochavismo. En segundo lugar, porque Petro, inclusive Petro, un candidato como Petro, tiene distancias importantes con la FARC y sobre todo, y es lo más importante, porque la sociedad colombiana tiene las defensas suficientes y una institucionalidad política como para oponerse a una situación de ese tipo. No olvidemos que Chávez ganó la elección cuando todo el sistema político venezolano implosionó y que eso hizo posible su llegada al poder, seguido luego de una serie de errores muy importantes por parte de la oposición venezolana. Y hay una tercera y una cuarta cuestión que hay que tener presente y que me parece que es muy importante y que si uno apuesta por la democracia, pues hay que también saber afrontar los riesgos que esto tiene. Y es decir, en muchos países, no solamente de Europa o de otras partes del mundo, sino incluso de América Latina, ha habido gobiernos de izquierda o de centroizquierda y no pasó absolutamente nada. No se hundió el techo, no se produjo el diluvio universal, no llegó el castrochavismo. Es decir, en Chile, en Uruguay, inclusive en un país como Brasil, en los 4 gobiernos del PT, los 2 de Lula y los 2 de Dilma Rousseff, o el gobierno y medio de Dilma Rousseff, no pasó nada parecido. Entonces, me parece que agitar el fantasma del castrochavismo, por más vecinos que sean Colombia y Venezuela, no procede en un país como Colombia. Sí, puede ser, es un extremo. El castrochavismo es un extremo, pero en la legalización de la guerrilla y el tema del populismo y todo este tipo de temas, bueno, es un peligro que está ahí. No quiero decir que eso
signifique de alguna manera la realización de ese proyecto en Colombia, pero siempre está el peligro, y es un peligro en todos nuestros países. Mientras la distribución del ingreso sea el problema más grave en nuestros países, el tema del populismo y el tema de estos regímenes siempre está presente en el imaginario de la gente. Hay noticias, por otra parte, Carlos Malamud, de Honduras, el país centroamericano, porque hubo elecciones hace varios días y ha habido una gran controversia sobre el resultado electoral, que incluso a estas alturas no se conoce. Lo que se sabe por las últimas estadísticas oficiales es que Juan Orlando Hernández, el actual presidente, ha sido reelegido con el 42,95% de los votos, y que Salvador Nasralla, un hombre que ha sido figura de la televisión, ha logrado el 41,42%, están virtualmente empatados. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empezaron a darse los resultados, el señor Nasralla iba por encima, iba adelante con un 5%. Pero ocurrió lo que pasa en algunas ocasiones con los computadores, con los ordenadores, y es que dijeron, se cayó el sistema. Cuando el sistema volvió a funcionar, así como cuando en algunos países caribes, incluido en Colombia ha pasado, cuando vuelve la luz, porque curiosamente se va la luz, se va la energía eléctrica al día del recuento del conteo de los votos, cuando volvió la luz ya estaba ganando el señor Hernández. Nasralla ha acusado a Hernández incluso de tener vinculaciones con el narcotráfico, ha dicho por supuesto que ha manipulado las elecciones y demás. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Que el Tribunal Supremo ha dicho que no ha encontrado realmente ningún viso de ilegalidad en esas 4.753 actas que ha revisado. Ahora hay un plazo hasta el día 26 de diciembre, 26 de este mes, porque esa es la fecha última en la cual tiene que declararse quién ganó las elecciones. ¿Usted le cree a lo que dice el Tribunal Supremo Electoral? O sea, mire, hay múltiples elecciones en las cuales, según por dónde se empieza a contar, en un primer momento hay un candidato que parece que va ganando, y aunque no se caiga el sistema, aunque no se corte la luz, la llegada de votos urbanos, de votos rurales, según los países, altera la dinámica del resultado. Por lo tanto, que pasen esas cosas no es infrecuente. El problema de Honduras me parece que es otro, más allá de la pureza del escrutinio, del recuento de los votos, y es la gran irresponsabilidad de todos los grandes actores políticos que han jugado en esta oportunidad. En primer lugar, el presidente, Juan Orlando Hernández, que forzando toda la legalidad, la prohibición constitucional para ser reelegido, impuso a las bravas la necesidad de ser reelecto. En segundo lugar, la opacidad inicial del escrutinio por parte de la Junta del Tribunal Electoral, que podía haber hecho las cosas de una forma más rápida, más transparente y haber evitado muchos de los problemas que tenemos en la actualidad. En tercer lugar, la gran irresponsabilidad de la alianza opositora, que prácticamente en el momento en que se cierran los comicios y sin esperar ningún boletín del Tribunal Electoral, e hizo lo mismo el presidente en ejercicio, ya estaba proclamando su victoria. Sí. Es decir, ya estaba cerrando las puertas para un recuento tranquilo, sosegado y equilibrado, y estaba condicionando con sus acciones, con sus manifestaciones, al Tribunal Electoral. A medida que pasaba el tiempo, no había cifras claras, la presión de Nasralla y sobre todo de su mentor, el expresidente Zelaya, que parece que quiere volver a tener el protagonismo que perdió la noche que salió en pijama con otros destinos, pues eso implica de alguna manera que también están actuando no con todas las cartas sobre la mesa. Sí. Es decir, el problema en Honduras es que ninguno de los jugadores está mostrando todas las cartas boca arriba. Y así es imposible jugar y así está pasando lo que está pasando. Miguel Enrique Otero. Bueno, el grave problema de Honduras es que es el gran hub de la cocaína que viene de Venezuela. O sea, el gran tráfico de drogas, eso que yo describí antes, Colombia, Venezuela, que va en vuelos, digamos, no supervisados, va a Honduras. O sea, Honduras es un país tomado por el narcotráfico y es el gran hub del narcotráfico. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Pero de todas maneras, en América Latina,
cuando hay estos sistemas electorales y pasan esas cosas, todo el mundo desconfía. Porque puede ser que haya cambiado la tendencia porque llegaron votos del campo, pero también puede ser que la cambiaron dentro del sistema. Entonces ahí yo creo que nunca se va a saber, porque el tribunal, la manera como funciona el tribunal electoral es que ellos tienen la última palabra y si ellos deciden que esas son las elecciones, el resultado, no va a haber nadie que las pueda cambiar. Esos serán los resultados. Y Enrique Otero, gracias por haber estado en este programa. Carlos Malamud continúa con nosotros y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid, en la capital española, y le damos la bienvenida ahora a una periodista que ha estado en este programa desde sus comienzos, hace 6 años, la corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani. Bienvenida como siempre a esta casa, Silvia. Un gustazo enorme, nos faltaría decir que estamos a, 10 cuadras del Palacio Real. Sí, porque en Washington es a 3 cuadras de la Casa Blanca, aquí estamos a menos de 1 cuadra de la Plaza de Cibeles. Gracias de verdad por estar con nosotros, Silvia, nuevamente. Mira, hay noticias de su país, de Argentina, y están muy destacadas en La Nación, que es su periódico, porque se acaba de producir una condena en ese país a cadena perpetua de varios de los responsables, entre otras cosas, de los llamados vuelos de la muerte. Hace 40 años, el 8 de diciembre de 1977, había varias mujeres de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo recogiendo dinero para poner un anuncio precisamente en La Nación de Buenos Aires, con la lista de los más de 800 desaparecidos en aquellos años oscuros de la dictadura argentina. Y esto había quedado prácticamente impune, pero se fue conociendo qué fue lo que pasó. Resulta que secuestraron a algunas de las personas que estaban en esta reunión y las subieron a un avión, a esos aviones que llevaban adelante lo que se llamaban los vuelos de la muerte, drogaban a las personas, las sedaban, las subían al avión y luego las empujaban cuando estaban a varios miles de pies sobre el nivel del mar y por supuesto morían todos ellos ahogados. Eso ocurrió, digamos, con Esther Careaga, una de estas mujeres. En el año 2005 fueron identificados algunos cuerpos, se habla de 4.000 muertos en esos vuelos tenebrosos. Y ahora han sido condenados, como digo yo, a cadena perpetua varios de los responsables. Ya había habido algunos fallos contra personas como Alfredo Astiz, un hombre terrible que incluso se hizo pasar por pariente de algunas de las víctimas en estas reuniones para contarles a los demás militares qué era lo que había que hacer y llevar adelante estos planes macabros. Se cierra con esto 40 años después uno de los episodios más dramáticos de la historia argentina. Yo creo que lo que tiene que contar esto es espantoso. O sea, contar este caso, que además esta historia, la de los vuelos de la muerte, se supo de una manera casual. Es un drama en sí mismo dentro del gran drama. O sea, cuando uno cree que el horror ya se conoció, apareció este horror adicional, que era los vuelos de la muerte, que era, como tú lo has descrito, tirar literalmente desde el aire, desde aviones, personas drogadas. Y en este caso particular, las personas que tiraron fueron una mujer que buscaba a su hijo, 2 monjas, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, injustificable el acto en sí mismo y con el agravante de que estaban tirando personas que no tenían nada que ver con nada, estaban buscando personas desaparecidas, exigiendo el derecho de saber qué había pasado con sus familiares. O sea, y esto se supo de la manera más casual cuando un marino que está juzgado y encarcelado aquí en España, que es Adolfo Silingo, lo contó y dijo, sí, bueno, y estaban estos vuelos. Y el juez Garzón vino aquí a declarar, Silingo, y el juez Garzón le pregunta, ¿usted participó en los vuelos de la muerte? Sí, lo reconoció, y ahí empezó a tirarse de esa piola, de ese espanto de los vuelos de la muerte, de los que se empezó a sospechar de la manera más escabrosa. Hay veces que la naturaleza ayuda. Cuando esos cuerpos arrojados al Río de la Plata, una de estas correntadas cambió la marea, los trajo a la costa, o sea que los marinos los tiraban al agua y el río los devolvía. Aparecieron en la costa y dijeron, ¿pero qué es esto? ¿De dónde salieron estos cuerpos? Y ahí fue donde se empezó a destapar, luego atando cabos, la confesión de Silingo. Fue una investigación dificilísima,
porque no había mucha prueba para esto. Y las pruebas aparecen de la forma más increíble, con fantochadas de pilotos que, creyéndose impunes, le contaban después a compañeros aviadores de aerolíneas argentinas, de KLM, o sea, en la comunidad aeronáutica, tomando un whisky, de repente alguien decía, uy, vos no sabés lo que hicimos en la Argentina. Y ahí empezaban a contar. Dicho esto, contando esta puñalada de cosa macabra y espantosa, ¿con esto se cierra? No, no se cierra. Y yo creo que este es uno de los datos más interesantes de lo que ocurre en la Argentina. Y es que 40 años después, nada está cerrado, se sigue revisando. No hubo cambio en el ambiente judicial. Digamos, el ambiente judicial en teoría es absolutamente impermeable a la política. Sabemos que estas cosas a veces no son tan así. No hubo cambio de espíritu con el cambio de gobierno de Mauricio Macri. Creo que la Argentina hoy es un referente en materia de revisión de derechos humanos y es una demostración también de hasta qué punto el afán y la búsqueda de las víctimas llega a buen puerto. La contracara de esto es que uno piensa en los juicios de Nuremberg, ¿no? Que uno cree que fueron, digamos, una gran sentencia. Y si se ve lo que significó en condenas reales frente a la magnitud de lo que fue la persecución nazi, uno se sorprende y dice, pero nada más que esto. En la Argentina lo mismo, nada más que esto, sabemos que hay mucho más, pero el cierre de esto, para mí la síntesis es que la historia no termina, la persecución sigue, estos son crímenes que no prescriben, o sea que la lucha sigue. Carlos Malamud. No, yo creo que esto es parte, como decía Silvia Pisani, de un proceso mucho más prolongado, un proceso que, recordémoslo, comienza con Raúl Alfonsín cuando se restablece la democracia y gracias a la presión de Alfonsín y a la determinación de Alfonsín se juzga a las juntas militares. Un proceso que luego tiene marchas y contramarchas en función de que entonces todavía las Fuerzas Armadas y los implicados directamente en los más aberrantes actos contra la humanidad tenían todavía fuerza militar y fuerza política para bloquear parte de eso. Se reinicia posteriormente bajo el nuevo impulso de Néstor Kirchner, que de alguna manera un poco torticera intenta apropiarse de todo este conjunto de medidas en defensa de los derechos humanos, desconociendo incluso al propio Alfonsín y lo que había hecho Alfonsín en su gestión, y continúa con el gobierno de Macri. Y esta es una paradoja importante porque en los últimos días hemos conocido dos actos judiciales importantes. Por un lado, la sentencia en contra de los represores y asesinos en los vuelos de la muerte, y en otro, un fallo de la Justicia Federal imputando a una serie de personas, entre otras a la expresidente Cristina Fernández, por un delito de traición a la patria en relación con un protocolo de entendimiento firmado con Irán en relación con un atentado terrorista contra una mutual judía en el año 94. Y aquí hay una paradoja importante, porque por un lado el kirchnerismo denuncia al gobierno de Macri de manipulación de la justicia, porque pide la detención, aunque sea condicional, de la expresidente Fernández, y al mismo tiempo quienes critican esta decisión de la justicia diciendo que está manipulada al Poder Ejecutivo son los mismos que comparan a Macri con la dictadura militar y dicen, Macri basura, sos la dictadura. Ahora, si Macri es la dictadura, y Macri tiene el poder de manipulación de la justicia que teóricamente tiene, ¿cómo se explica este fallo en contra de los responsables de los vuelos de la muerte? Y por la posverdad, se explica por la posverdad. Claro, hay algo evidentemente que no cuadra y que tiene que ver con la escasa dignidad de ciertas personas que falsean la realidad en función de sus objetivos políticos.
Cambio de asunto y nos quedan aquí 2 minutos para hablar de este tema. Hay elecciones en Cataluña, elecciones regionales después de aquel referendo considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español, referendo independentista en esa comunidad autónoma, el pasado 1 de octubre. Posteriormente, después de muchos ires y venires, el gobierno del presidente conservador español, del presidente del gobierno Mariano Rajoy, aplicó, por supuesto con la aprobación del Poder Legislativo aquí, la entrada en vigor del artículo 155, de manera tal que asumió una serie de competencias del gobierno autonómico catalán. Ahora hay elecciones, digo, dentro de 10 días, el día 21 de diciembre, y en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas queda claro lo siguiente: de los 135 escaños del Parlamento Regional, Ciudadanos, partido de centro-derecha, obtendría 31 o 32. Este partido, por supuesto, no es independentista, pero Esquerra Republicana de Cataluña, que sí lo es, lograría 32, Junts per Catalunya entre 25 y 26, el Partido Socialista de Cataluña 21 escaños, la CUP, que también es independentista, 9, y más abajo el Partido Popular con 7 escaños. Parece que va a haber un empate. ¿Es así, Silvia Pisani? Dicho en un minuto, ¿cuál es su pronóstico? Miren, yo lo que daría es una recomendación. Sepa el pueblo votar y sepan los políticos negociar, porque acá lo que va a pasar después es obviamente una negociación para ver cómo se consiguen poderes dentro del Parlamento. Es un gran lío. Aquellos que creyeron, y creo que con razón, el presidente Rajoy convocó a estas elecciones para que todos pudieran participar. Ahora, si alguien creyó en algún momento que de aquí saldría la fórmula mágica que serenara las cosas en Cataluña, hoy parece que no está tan claro. Creo que va a ser un gran lío, pero que se va a enfrentar por lo menos, como decían recién en el bloque anterior, por lo menos con cartas sobre la mesa y cartas confiables, que esa es la gran diferencia respecto de lo anterior. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid, y aquí está nuestra sección en cifras. Profesor Malamud, ahí está la sección en cifras del Foro Económico Mundial de Davos. A finales de 2016, en 167 países del mundo había 97 democracias. Parece ser que nunca antes había imperado tanto este sistema en el mundo. ¿Qué opina de esta cifra, dicho en un minuto? Bueno, es verdad que medido en el largo plazo, en la larga duración, sobre todo si tenemos en cuenta cuántas democracias podríamos identificar a comienzos del siglo XIX o a comienzos del siglo XX o después de la Segunda Guerra Mundial, el avance en este sentido ha sido importantísimo. No vamos a entrar en la definición de democracia porque esto nos podría llevar demasiado tiempo, pero lo cierto es que el número de dictaduras en el mundo está en retroceso, que las sociedades civiles impulsan por sus derechos y libertades. La lucha contra la corrupción en muchos países es un claro indicio de esto. Creo que vamos en el buen camino, tanto en términos políticos como en otros, pero también que queda mucho por hacer. Silvia Pisani. Buenísima noticia, suena muy bien y la verdad, uno se pone contento, es un progreso básico. El próximo indicador de Davos yo creo que tendría que ser de calidad de las democracias, porque creo que eso es lo que tenemos que mejorar. Pero lo primero ya lo tenemos. Más democracias, genial. Ahora mejorémoslas. Silvia Pisani, gracias por haber estado aquí. Gracias, Carlos Malamud, por haber estado aquí. Y no se olviden ustedes que Churchill decía que la democracia es la peor de todas las formas de gobierno, con excepción de todas las demás. Los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.